Pauta de Análisis, en la 100.5. Ya son 8:06 de la mañana y vamos al mundo, porque las informaciones que tenemos esta mañana tempranito es que la situación, si bien se extendió el alto al fuego, Irán ha dice que ha incautado 2 barcos cerca de Hormuz. O sea, el estrecho de Hormuz es el tema esta mañana y de eso queremos conversar con nuestro querido John Miller, que ya lo tenemos conectado desde Madrid. Hola John, buen día. Buen día, John. Hola, buenos días Claudia, buenos días Gerardo. Y lo vemos, sí. Esto es lo mejor, que lo vemos. Lo mejor, porque en primera pauta no me ven. En primera pauta no te escuchamos. Sí. ¿Avanza? ¿Se mueve algo? ¿Estamos donde mismo estábamos parados ayer, John? Esto, de la negociación propiamente tal, digo, en Islamabad. Bueno, mi impresión es que Irán está troleando a Donald Trump, pero de una manera brutal, porque ustedes han reseñado 2 barcos, ya van 3. Ahora mismo se informa de que el MSS Francesca, con bandera panameña, también ha sido atacado en el estrecho de Hormuz, según la agencia de inteligencia marítima Vanguard, citada por la BBC. Y entonces tenemos los 2 buques que habían sido atacados por la Guardia Revolucionaria esta mañana, que eran Epaminondas, un buque propiedad de la empresa griega Technomar Shipping, operado por MSC, la gran empresa naviera, y el Euphoria, que también habrían sido alcanzados esta mañana en el estrecho. Estos ataques se producen inmediatamente después de que Donald Trump, anoche de madrugada en España y tarde en Chile, prolongara el alto el fuego. Y claro, la prolongación de este alto el fuego, que él argumentó que se debía a que está dividido el liderazgo de Irán, y hasta que no se obtenga una respuesta clara a petición básicamente de 2 altos dignatarios de Pakistán, él accede a prolongar el alto el fuego indefinidamente hasta que se produzca la respuesta iraní. Claro, cuando tú ves este planteamiento, luego inmediatamente empieza otra vez a decir que a él lo que le apetecería es bombardear, que lo que le gustaría es bombardear porque es lo que saben hacer sus militares, etcétera. Bueno, pero cuando tú ves este tipo de reacción, de respuesta, después de un día entero en el que no sabíamos si J.D. Vance se tenía que subir al avión o no, no sabía si hacer la maleta o no hacer la maleta, con lo cual, y todo indicaba que no había ninguna delegación iraní en camino de Islamabad. Bueno, pues todo esto deja en una posición de un poco de debilidad de Donald Trump. O sea, en el fondo, él está tan interesado en que el alto el fuego sobreviva que ya lo está prolongando. Casi podríamos dar por descontado que lo va a seguir prolongando. Y Irán está jugando contra eso y poniendo en evidencia la situación, siguiendo con estos ataques en el estrecho de Hormuz, porque lo que dice Irán es que ellos se consideran atacados mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo en el Golfo de Omán. ¿Y cuál es el poder real que tiene la Unión Europea dentro de todo esto? ¿Se han organizado? ¿Analizan la situación? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a acercar posiciones? ¿Nos vamos a reunir 30 países? ¿De verdad es un simbolismo o mueve la aguja? Bueno, la Unión Europea mueve la aguja porque tiene 500 millones de consumidores muy ricos, y tienen un poder de compra importante. Y lo que pasa es que tú sabes que la Unión Europea, y hemos hecho muchos chistes al respecto, son 27 países y funcionan bajo el principio de unanimidad. Ayer España, por ejemplo, llevó una propuesta que es suspender el acuerdo de libre comercio y de nación más favorecida que se le ha dado a Israel, porque ese acuerdo, al igual que el tratado con el Mercosur y al igual que el acuerdo con Chile, el acuerdo comercial de la Unión Europea con Chile, están sujetos al respeto a los derechos humanos y al respeto al derecho internacional. Entonces, lo que argumentó España es que Israel se ha situado al margen del derecho internacional, y sobre todo con la invasión del Líbano, y que era el momento de dar una señal y suspender el acuerdo. Bueno, Italia y Alemania obviamente bloquearon inmediatamente a Alemania porque sabemos los problemas que tiene para tomar cualquier tipo de medida contra Israel, y Italia porque consideró que no era el momento. Ya, entonces la respuesta es no. La respuesta es no mueve la aguja y se andan pateando las carillas entre sí. Pero bueno, yo creo que está avanzando el tema de la posibilidad de una operación multilateral encabezada por por el Reino Unido y Francia, en el estrecho. Sí, esa Pero reunión... eso va a ser eso va a ocurrir
cuando el alto el fuego se consolide. Ahora, pensemos, John, que toda esta geopolítica en curso para la gran opinión pública no la está siguiendo al detalle a detalle. Entonces, cuando se habla de que, bueno, ayer Donald Trump dice, vamos, ¿no es cierto?, anunció la extensión del alto al fuego con Irán, y vemos, ¿no es cierto?, que esta mañana hay informes sobre barcos atacados en el estrecho de Hormuz. Vemos que Israel sigue, ¿no es cierto?, también en su propio camino, digamos, Israel sigue funcionando, está en Cisjordania, en Líbano. La pregunta es, ¿realmente aquí están las condiciones para un acuerdo? ¿O se está jugando a un acuerdo? Veía también cómo Irán, a propósito de lo que tú decías de que trolean a Donald Trump, sigue publicando unos videos en que ironizan con la figura de Donald Trump convertido como en monito animado, como que no se lo tomaran en serio, como que realmente por más que les diga que van a estar en el infierno, no se lo están tomando en serio. Entonces yo me pregunto, ¿realmente estará en curso una negociación en serio? Bueno, yo creo que sí, que está en curso una negociación en serio, o por lo menos una relación. Y de hecho, tengo que decirte que es un milagro que el alto el fuego no haya muerto. O sea, en realidad eso era lo que todo el mundo pensaba que iba a ocurrir desde el momento en que al segundo día de anunciarse el alto el fuego y de que Irán había abierto el estrecho de Hormuz, lo volvió a cerrar. Entonces, yo creo que con sus más y sus menos, al final, Estados Unidos e Irán están hablándose de alguna manera, aunque sea a través de Pakistán, aunque sea para decir, oye, no voy a ir a la reunión, aunque sea por cuestiones de ese tipo, pero se ha establecido una relación y ese canal está abierto y yo creo que esto va a evolucionar. Para mí lo esencial es que Donald Trump ha dejado de estar interesado en esta cuestión y que está mucho más preocupado de las cosas que están pasando dentro de Estados Unidos que de esto. De hecho, en los últimos días hay señales de que él está cansado y hastiado con lo que está ocurriendo y de hecho, pues bueno, yo creo que no le divierte tanto lo que está pasando, no le divierte tener que contestar a las cosas que está haciendo Irán, pero yo no sé, no descartaría, por ejemplo, que ante estas acciones de atacar 3 buques esta mañana, a lo mejor esta tarde haya un bombardeo sobre Teherán. Wow. Hoy. Claro, porque puede ser la respuesta de Estados Unidos. Dice, bueno, me van a seguir troleando, ahí va, toma bombazo. John... Perdona, es una cosa, sí, porque veía en el Guardian que John, que siempre lo menciona, me he convertido en una adicta de este diario. Sí, porque es muy bueno desde el punto de vista de información internacional y no te da una perspectiva tan norteamericana. Sí, entonces John me puso este diario en la cabeza y estoy ahí ya. Y es interesante porque viene hoy día un análisis del editor diplomático Patrick Winter, que plantea, ¿no?, que las declaraciones contradictorias de Donald Trump solo hacen que Irán desconfíe aún más de cualquier cosa que no sea un acuerdo absolutamente sólido. Por eso te preguntaba cuando decía, ¿habrá realmente un acuerdo en curso? Sí, yo sé que hay conversaciones, mesas, sillas. Me refiero como a la percepción más profunda de los negociadores. Hablan aquí algunos negociadores, el embajador de Irán en Pakistán, habla el principal negociador iraní, y como que ponen en cuestión finalmente la verdadera disposición de los Estados Unidos y de ellos mismos de avanzar en estos acuerdos. Solo por eso quería hacer el punto. Pero es lógico, Claudia, no te olvides que el día 27 de febrero, y siempre destaco esto, había un acuerdo, Irán estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el tema nuclear, de una manera que el propio ministro de Exteriores omaní dijo, nunca antes Irán había dado un paso así, estoy muy optimista, y se volvió a su emirato y Estados Unidos e Israel empezaron los ataques contra Teherán. Yo creo que a los que hay que sacarle el sombrero es a los pakistaníes, que están insistiendo, perseverando. O sea, ha sido el mariscal jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas el que habló con Donald Trump y les ha dicho y les ha transmitido que no se rompa el alto al fuego, que continúen adelante. Ahora mismo deben estarlo pasando muy mal con las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní contra estos 3 buques. Bueno, en fin, que las cosas son muy complicadas, pero a mí me consuela hasta cierto punto ver que un actor como Pakistán, que sin duda está contando con las simpatías de China, de la Unión Europea y de Turquía y de otros países, y de Egipto, por ejemplo, está operando diplomáticamente y ha conseguido el respeto de Donald Trump y de los ayatolás. John, ¿qué poder disuasivo, digámoslo así,
tiene la economía dentro de los últimos conflictos que estamos viendo? Porque estaba mirando el de Estrecho de Hormuz, muchos muy preocupados, no tanto por la situación humanitaria, pero sí por lo que pasa con el bolsillo, por la crisis energética en Europa. Lo veía en la Duma, en Rusia. Oye, llevamos 5 años en guerra y decía, o sea, nuestros números están rojísimos, los de Rusia son muy malos. También es un tema. Cuba, ante una situación económica extrema, al parecer también se está abriendo a hablar con Estados Unidos, no le queda otra. Entonces, ¿cuánto presiona la situación económica para que estas cosas a veces se aceleren? Bueno, pues ha sido el elemento fundamental para que Donald Trump recapacitara respecto de la política que estaba siguiendo. Es evidente que Trump pensó que Irán iba a pasar lo mismo que en Venezuela, que era quitar una ficha, quitar la ficha de la cabeza que estaba más arriba y todo lo demás. Pero era evidente que no había hecho el trabajo previo de Venezuela. O sea, en Venezuela está claro ahora que alguien había contactado a Delcy Rodríguez y a los hermanos Rodríguez y que alguien había acordado de alguna manera con ellos que sucedieran a Nicolás Maduro una vez que éste fuera retirado del escenario. Y entonces ahí había un trabajo que se había hecho previo, que evidentemente en Irán no se había hecho, o que en Irán es mucho más complicado, o que en Irán el hecho de que hubiera una represión tan salvaje a principios de año lo hizo más difícil. El asunto es que es evidente, porque si no, ¿tú cómo te imaginas una guerra contra un país que es el proveedor del 14-15% del crudo mundial? O sea, eso tiene que tener un impacto económico. Entonces, el hecho de que Donald Trump se haya echado atrás después de ver que el estrecho de Hormuz estaba cerrado, a mí lo que me hace pensar es que este hombre nunca calculó que aquí podía haber una guerra mayor y nunca calculó un elemento clave, que retirar a Irán del panorama internacional significaba retirar su petróleo. Y con lo cual eso suponía quitar el 14% de la producción. Él tenía que haber, su análisis estratégico tenía que haber empezado diciendo, a ver, ¿qué va a pasar en el mundo cuando retiremos el 14% de la producción mundial de petróleo? Porque vamos a atacar a Irán y lo vamos a invadir a muerte. Pero estamos hablando de una potencia política, económica, militar. Sí, de la primera. Entonces, en esa mesa de conversaciones hay políticos, hay estrategas, o sea, no es que esto lo define el presidente comiendo en la mesa de su casa. Bueno, pero tú viste la crónica del New York Times que contaba cómo se tomó la decisión. Sí, y es evidente, bueno, y todos los militares que han sido despedidos por contrariar a Pete Hegseth. O sea, militares importantes. Donald Trump no escucha a los expertos, no escucha a los técnicos, solo escucha a sus amigos y a las personas que están en su alrededor. Y cada vez hay menos mujeres. Ha echado a 3 mujeres de las tres ministras que tenía, ha echado a Pam Biondi, acaba de echar a Chávez, que era la secretaria, la ministra del Trabajo, ha echado a Pam Biondi, que era la ministra de Justicia, y ha echado a la jefa de seguridad, ¿cómo se llamaba ahora? Se me fue el santo al cielo, pero todos sabemos a quién nos referimos. Eso pasa yo pensaba ahora que mientras ustedes lo decían, o sea, eso históricamente ha pasado. O sea, ¿no le gustan las mujeres a Donald Trump? No, me refiero que líderes mundiales desoyen a quien le está diciendo lo que deben hacer. O sea, se lo dijeron a Napoleón, se lo dijeron al zar y él estaba seguro que mandando chapitas al frente de su foto ellos iban a pelear. ¿No? O sea, históricamente esto ha sucedido y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Bueno, pero por eso los emperadores romanos llevaban un esclavo que les repetía, no olvides que eres mortal. Claro. John, me cambio y tomo una hebra de lo que tú decías. Tú decías como punto de partida que quizá Donald Trump pensó que lo que iba a pasar en Irán era muy parecido a lo que había pasado en Venezuela, y la verdad es que ese quizás es el primer error de cálculo. Pero, ¿qué pasa con Cuba? Que también Cuba estaba en la lista, ¿no es cierto?, de tanto de Marcos Rubio como de Donald Trump, era parte, digamos, de este universo que ellos tenían en su cabeza, pero sí hay avances, pareciera ser aquí, o movimientos en la conversación con Cuba. Pongamos ahí un poquito la mirada. Sí, un poco de reconocimiento. Lo más importante, yo creo, la última hora es que Granma, el diario oficial del gobierno cubano, ha publicado, que es el órgano de expresión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha publicado
que delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron recientemente en La Habana. Incluso se dan algunos detalles. Se dice que fue una reunión el 10 de abril pasado. Y dice el diario, bueno, hasta ahora el Ejecutivo cubano había evitado hablar de conversaciones, se limitaba a afirmar que había contacto, pero en este caso Granma está diciendo claramente que hubo un encuentro entre delegaciones celebrado presencialmente en Cuba, y aunque ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos combinatorios, el intercambio, dice Granma, se realizó de forma respetuosa y profesional. A esto hay que unir que hay muchísimas informaciones que dicen que en esa reunión, claro, Estados Unidos le habría pedido un gesto al régimen cubano y presionó sobre todo para la excarcelación de algunos presos políticos. En concreto, presionó para la excarcelación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y un rapero que se llama Michael Osorbo. Hay más prisioneros en esa lista que habría presentado Estados Unidos. Esto lo informó el diario USA Today, pero la idea sería que el gobierno cubano pueda hacer un gesto que le dé una pista a Estados Unidos de que las conversaciones irían en serio, ¿no? Bueno, Osorbo, el de Patria y Vida, ¿no? De esa canción sí. Que se hizo famoso. El rapero. El rapero, y que, bueno, ayer veía un político que habían liberado después de 5 años. Castillo, ¿no? De 5 años estuvo preso y cadavérico, o sea, era como saliendo de un campo de concentración, de verdad. Está en la portada del ABC hoy, se llama Alexander Díaz, y puedes ver la foto de él en 2018, se le ve incluso un poco rellenito, y ahora es un cadáver humano, el hombre. La verdad es una barbaridad, o sea, lo que ha pasado con él. La fotografía no se es puede, impactante. Cuando tú ves esa imagen, ¿qué más puedes negar que se violan incesantemente los derechos humanos allí en Cuba y por parte de la dictadura? Bueno, ¿a alguien le puede caber duda de eso? O sea, falta mirar la foto, ¿no? El 13 de marzo, Cuba dijo que había empezado a excarcelar a algunos presos, pero también ha estado recibiendo vuelos con deportados desde Estados Unidos. O sea que el 13 de marzo dijo que había excarcelado a 51 presos, pero hay una organización de una ONG que se llama Prisoners Defenders, de una ONG cubana que lleva la cuenta y siempre dice lo mismo, dicen, no, echan a 51 pero detienen a 70 más, con lo cual al final el balance siempre es a favor del régimen. Pero el 3 de abril se anunció el indulto de 2.100 reclusos, que es una medida de gracia importante. Sí, yo creo que quizás para quienes nos siguen esta política minuto a minuto, la pregunta es ¿por qué Cuba se sentó a conversar ahora? Si los presos políticos en el caso cubano vienen hace ya años, si no décadas. Sí. El hambre. Yo creo, se me ocurre, ¿no? Por el petróleo, por el bloqueo energético. Es que yo creo que de repente ese contexto es importante. ¿Qué es lo que le exige al régimen cubano que antes no lo hoy hizo, día claro, a sentarse a conversar? Y probablemente es esta asfixia económica, esta crisis interna que se extrema. Me imagino, ¿no? ¿Cuáles son los factores clave? Y los cortes de luz, no hay suministro de luz. Claro. Piensa tú que el último barco que entró porque Trump no se quiso pelear con Vladimir Putin, es un buque ruso que llevó combustible, claro, pero todo el suministro que le daba a México, que era un suministro solidario, que le mandaba Pemex a través de la empresa estatal de petróleos mexicanos, le enviaba barcos con ayuda, con petróleo, bueno, pues está cortado porque Estados Unidos presionó a Sheinbaum para que no se haga. En fin, que ayer también pasó una cosa bien llamativa, hoy lo cuenta el New York Times. Hay un accidente de tráfico en una operación contra un cártel de la droga y resulta que en el accidente de tráfico mueren dos personas que son dos ciudadanos norteamericanos que son agentes de la CIA. Y entonces ahora está extendida el rumor de que en realidad la CIA y las fuerzas norteamericanas están operando sobre el territorio mexicano con la complacencia del gobierno. Bueno, ayer Sheinbaum le preguntaban por eso y tuvo que terminar diciendo que ellos sí sabían que estaban ahí y que estaban autorizados. Pero eso podría permitir, bueno, es la salida más fácil. No vas a decir tú, en realidad no tenemos idea que la CIA está operando aquí adentro. No puedes decir eso. En la campaña electoral, esa fue una de las cuestiones divisivas, digamos. La opositora que se presentó era partidaria de que hubiera fuerzas extranjeras operando en territorio mexicano, y Sheinbaum no, fue muy nacionalista y tal. Y ahora vemos que, bueno, el nacionalismo llega hasta ciertos puntos. Pero puede ser muy complejo para ella, porque recuerdo, hará un par de meses, que ella dice que Donald Trump la llamó.
y le dijo que para ayudarla en la guerra contra el narco, contra el crimen organizado, él quería enviar, ¿no es cierto?, tropas a México. Y ella dijo ella dijo, por ningún motivo, porque aquí no se va a tocar. Bueno, ella habla más lento, ¿no? Por ningún motivo, porque aquí no van a entrar, no se va a afectar nuestra soberanía. Y eso es lo que la ha hecho a ella ser una líder muy importante en el mundo del progresismo latinoamericano, porque dicen que tiene una manera y un tono de hablarle a Donald Trump, pero si esto muestra lo contrario, la pone que tiene una manera de ceder ante Donald Trump. Claro, finalmente Donald Trump logró doblar esa mano, puede ser complejo en su liderazgo, absolutamente, ¿no? Absolutamente. La ha tenido compleja la situación en el último tiempo, Sheinbaum, por ese lado, por el tema de la violencia, no ha dado buenas explicaciones. Recuerden ustedes el accidente del tren que ocurrió, que fue terrible, donde murieron decenas de personas, y donde no se ha dado una explicación clara de qué es lo que pasó allí. La corrupción, las cosas mal hechas, en México perdura. Es la segunda líder más popular de toda Latinoamérica, en todo caso, después del presidente de Nayib Bukele. Y muy valorada a nivel europeo. En este encuentro del progresismo allí en España, John era vista como la verdadera emperadora en las conversaciones, por lo menos se la veía como una figura muy relevante. Bueno, porque entre otras cosas España estaba encantada de que haya venido, sobre todo después del contencioso que ha habido con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, claro, que pidió al rey de España que pidiera perdón por la conquista de México, la conquista de Hernán Cortés. Y claro, ese tema ha emponzoñado las relaciones entre México y fíjate que Sheinbaum no invitó al rey de España a su toma de posesión. Hay señales, claro, ahí. Con lo cual el hecho de que ella viniera después de que el rey pidiera perdón de una manera, bueno, de aquella manera, en un acto informal, el rey de España hace unos días dijo que se habían cometido abusos durante la conquista en América, no fue más allá, no fue una declaración oficial. Yo creo que la misma Sheinbaum dijo es insuficiente, pero es un gesto, y luego ella ha hecho el gesto de venir a Barcelona a esta reunión. Ahora, de líderes progresistas. Tiene una prueba de fuego ella y México en realidad, ¿no? Por el Mundial de Fútbol de este año, 2026. Es un temazo. Y el tiroteo de... Por eso, con el tiroteo y el tema de la seguridad. Es más, el Mundial se inaugura con un partido en México. Y dicen, estamos en condiciones cuando dan este tipo de tiroteo, incluso en playas que están atestadas de turistas. Sí, ella habló ayer y dijo que todas las garantías. Hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el Mundial. Ayer estuve con la FIFA, es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en un punto de prensa ayer. ¿Cómo la ves, John? Irán ha pedido jugar sus partidos en México, pero Donald Trump prácticamente lo está dando por excluido a Irán del Mundial. Sí. Cuando él ha hablado, prácticamente ha dicho que no se cuente con Irán, pero Irán ha pedido que su selección juegue en el territorio mexicano y así pueda participar en el Mundial, aunque sea en la primera fase. No, si no van a pasar a otra fase probablemente, en todo caso, pero sí, puede ser una... Yo no sé cuál es el estado de la selección iraní, me imagino que lo... Mira, ¿sabes qué? Leí algo al respecto, y muchos de sus jugadores estaban con serios problemas porque sus estrellas, por así decirlo, de Irán, juegan fuera, y algunos habían vuelto a su casa, habían vuelto en algún momento hace fecha de Ramadán, más o menos, volvieron. Y no tenían cómo volver después a sus clubes. No habían conexiones, no habían conexiones allí. Bien, John, te damos las gracias pasamos por todos lados, ¿no? De todo un poco. Así que un abrazo grande, John. Pero un panorama completo. Por supuesto. Así gracias, vale la John. pena. Un abrazo Chao. enorme. Que esté muy bien, buen día.